da mucho gusto saludarle en este inicio del año. Le deseo que sea un 2023 lleno de alegrías y salud. Hoy vamos a platicar del ámbito de la logística nodal en este fin de año con toda la actividad que genera la Navidad. Y bueno, nos va a acompañar Antonio Arranz, él es el director general de la multinacional DHL. La logística puede presumir que a diferencia de otros rubros, ellos han crecido más allá de la pandemia. Es más, fueron nodales con el repunte del comercio electrónico. Sin embargo, este 2023 no va a ser sencillo en lo económico, México crecerá menos y sigue latente la inflación. ¿Cómo se visualiza el año para la logística? ¿Cuáles son los desafíos que habrá que vencer? Lo invito a que nos acompañe. Bueno, hoy nos acompaña Antonio Arranz. Muchísimas gracias, Toño, por acompañarnos. Un verdadero placer. Un gustazo con tu audiencia y bueno, bienvenido a este nuevo año, 2023. Sí, estamos empezando el año. Muchas felicidades, Toño. Y bueno, pues para empezar el año, qué mejor que hablar de un tema como es el de la logística, un tema que ha sido fundamental en los últimos tiempos. Y bueno, tú que pues has estado tantos años en esta compañía DHL, pues nos puedes platicar mucho acerca de lo que ha sido esta transformación que se ha vivido en la logística, sobre todo, por ejemplo, pues la irrupción que hubo con la pandemia y luego el crecimiento que ha habido con el comercio electrónico, Toño. ¿Cómo has visto esta transformación del negocio de la logística? Mira, ha sido verdaderamente transformacional en el sentido de que cosas que pensábamos que iban a llegar en el 2030 y conceptos y metodologías y tecnologías que estábamos planeando para el 2030, las tuvimos que instalar en el 2020 cuando vino la pandemia. Todos nos acordaremos que estábamos encerrados y venía un volumen fuertísimo porque todo el mundo pedía por internet, ¿no? Pedía por teléfono para traer a casa, y eso lo que nos hizo fue que tuvimos una demanda enorme y había que cumplirla. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo se cumple esa demanda? Y entonces tecnologías de robots, de automatizaciones, de inteligencia artificial, que se pensaban y se estaban haciendo pilotos, se tuvieron que empezar a instalar en el mundo. Yo creo que uno de los temas más delicados que hemos tenido estos 2 años ha sido la disrupción de las cadenas de suministro, y eso ha hecho que toda la logística tenga que avanzar enormemente en tecnologías y métodos, ¿no? Uno de los temas que más importante pasó en los últimos 20 años es que las cadenas de suministro estaban enfocadas en ser lo más eficientemente posibles. Just in time. Just in time, exactamente. Y se dieron cuenta que cuando pues, ya viene una pandemia, pues ya no funciona de esa manera, y entonces ahora tienen que ser confiables, ¿no? Entonces ahora las cadenas de suministro están pasando de ser just in time a ser confiables. Ahora, Toño, ¿qué tanto creció la logística en nuestro país con este cambio disruptivo? Y sobre todo el tema de China, con todo esto que sigue viviendo China. El año pasado todavía vimos muchos problemas de COVID. ¿Cómo ha transformado este tema concretamente en lo que ha sido el quehacer en México? En México, una de las cosas que le pasó es que nosotros teníamos en penetración de e-commerce el 3% de las ventas de retail. Cuando viene la pandemia, llegamos hasta el 10%. Ahorita está como en el 8%, pero llegamos a llegar hasta el 10%. Y eso lo que hizo es que muchísimas empresas, pequeñas, medianas y grandes, que nunca habían pensado vender en e-commerce, tuvieron que en menos de 2 meses aprender a hacer e-commerce y hacer logística de e-commerce. Y eso lo que ocasionó fue un crecimiento enorme de startups. Hay un chorro de startups mexicanas en el sector de logística, tratando de cubrir huecos y necesidades. Y también una de las cosas más interesantes es que las empresas se dieron cuenta que la multicanalidad lo único que significa es que yo puedo vender en línea o físicamente, sí, ¿no? En diferentes plataformas, ¿no? Plataformas. Se dieron cuenta que tenían que hacerlo. Y eso cambió radicalmente la forma de hacer negocio en México, porque yo lo que te platicaba, muchas veces veíamos que eso iba a pasar 2025, sí. Y de repente 5 años... Lo teníamos ahí, pero no se concretaba, pues. Así es. Y ahí esto te obligó a hacerlo, ¿no? Y te diste cuenta que lo podías hacer. O sea, que no había... Mucho era tema mental, de que siempre estabas acostumbrado a hacerlo de una manera. Y entonces eso nos permitió acelerar los cambios que el mundo ya estaban viviendo. México venía atrasado.
y esto permitió cerrar ese hueco que traíamos contra muchos países. Ahora, Toño, el año pasado, 2022, este año que terminó, que fue difícil, ¿cómo sentiste el año para el tema de la logística, para el tema de las ventas, el mercado interno, las exportaciones? ¿Cómo lo sentiste el año? La parte de e-commerce fue muy lenta porque veníamos de crecimientos altísimos. O sea, el volumen que hicimos en el 2020 era el volumen que pensábamos para el 2025. Entonces, adelantamos 5 años de demanda. Entonces, ya llegó un punto en el 2022 que ya la gente ya se había cansado de comprar en e-commerce, ya quería salir a la calle. También no hay inventarios. Uno de los temas que ahorita preguntabas acerca de China, uno de los temas más delicados es con la cadena de suministro, es que te pasa que o te sobra o te falta inventario. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido estos 2 años es, primero nos faltó inventario, luego nos sobreinventariamos y luego con China, como cierra y no sabemos cuándo cierra, de repente crees que te va a llegar el inventario y de repente no te llega el inventario. Entonces, eso está repensando todo el modelo. Yo diría que el 2022 es un año en el cual se repensó el modelo de cómo se va a conectar el mundo. La guerra China con Estados Unidos es muy fuerte. Sí. Y entonces México tiene que aprovechar para decir, yo quiero todas esas plantas y vénganse para acá con el nearshoring, porque el año está acabando, bueno, o sea, el año 2022 acabó muy bien en la parte de exportaciones. Uh-huh. ¿Y en el mercado interno cómo lo sentiste? El mercado interno vino muy lento el verano, muy lento. Ahí llegó el Buen Fin y fue un buen fin. Normalmente crecemos al 30%, este Buen Fin fue al 20%. Fue bueno, pero no extraordinario. ¿Y cómo ves este año que está comenzando? Fíjate que es el primer año en el cual yo veo a todos los gurús que dicen no sabemos, ¿no? Es un tema de tanta incertidumbre. Uno de los temas más preocupantes para la cadena de suministro es el gas. Tal vez no, para la audiencia no lo vivimos, porque lo vivimos más con lo que consumimos en el día a día, pero todas las plantas, sobre todo en Alemania y en Europa, necesitan el gas. Por la guerra, ¿no? Por la guerra. Entonces es un tema que si Rusia aprieta, el gas se va a disparar y eso hace que las plantas no puedan producir. Alemania está desesperada por poner plantas alrededor del mundo para hacer redundancia, lo que platicábamos. Vamos a ver mucho más en el 23, todas las compañías tratando de tener 2 o 3 plantas, lo que le llamamos la redundancia. Lo tengo en Vietnam, pero la tengo en México, la tengo en Estados Unidos. Para evitar que te suceda otra vez lo mismo, ¿no? Exactamente. Me cierra de un lado, tengo producción en otro lado. Y vamos a ver muchísimo de eso en el 2023. ¿Sientes que México esté preparado para aprovechar esto? Fíjate que tenemos mucho trabajo que hacer. El tema más delicado yo creo que es energético. Necesitamos tener energía, porque para todas estas plantas consumen mucha energía. O sea, no estamos hablando de poca, es mucha. Y entonces el tema es que si tú piensas que van a venir plantas en el 23, 24 y 25, que es la ventana que normalmente vamos a tener para recibir lo que le llaman el nearshoring. Estas inversiones regionales, ¿no? Exactamente. Pues, tenemos que tener la energía lista para cuando ellas vengan, que van a ser los próximos 3 años. Con la falta de, digamos, de participación del sector privado por este cambio de modelo en la parte energético, siento yo, y me lo han dicho, sobre todo en la industria de la construcción, me han dicho que hay grandes cuellos de botella. ¿Esto podría, tú lo estás viendo, Toño? Claramente vemos en ciertas partes del país que están llegando las plantas y están tardándose en arrancar debido a la energía, pero claramente tienen que resolver ese tema. O sea, yo creo que el panel de controversias, si llegamos a un panel de controversias, va a tener que resolverse el tema de una manera u otra. No decimos cuál es la buena o la mala, pero tenemos que llegar a un acuerdo para poder salir adelante y aprovechar, porque van a ser 3 años. O sea, las compañías tienen que decidir poner una planta y no pueden esperar 5 o 10 años. Tienen que decidir en los próximos 3 años a dónde venir. Ahora, ¿cómo sientes el mercado interno en este año? Hablabas de la enorme incertidumbre, de que los gurús no pueden anticipar. Estados Unidos va a crecer poco, es probable que estemos en el segundo y tercer trimestre, dicen los expertos, en recesión en Estados Unidos, pues esto seguramente nos afectará. ¿Cómo estás viéndolo? Muy complejo. O sea, la parte, obviamente cuando la Fed mete tasas, sube tasas, pues todo el mundo nos desaceleramos. Yo creo que el tema más importante para el mundo es bajar la inflación. O sea, claramente tenemos que desacelerar la economía
porque con inflaciones al 9% no hay quien aguante. No. No hay compañías que aguanten, vamos a empezar a ver quiebras al 9%. Entonces tenemos que bajar la inflación y eso yo creo que va a ocasionar una incertidumbre generalizada, pero esa tarea no la podemos dejar atrás, ¿no? Toño, amigos, tengo aquí en mis manos el libro que hizo Antonio Herranz, por eso lo he tenido aquí. Es un libro que sacó apenas a finales del año pasado, Cadenas Eficientes, Empresas Invencibles. Y entiendo, Toño, que aquí está compendiado 30 años de experiencia en el quehacer que pues tú has estado ahí durante muchos años, ¿verdad? Así es, 30 años. Lo que tratamos de hacer en la pandemia es crear un libro en el cual fácilmente puedan aprender de cadena de suministro. Y lo más importante es que veamos qué es lo que viene. Muchas de las cosas que yo ya platico que vienen ya existen en el mundo, pero México no las tiene. Y creo que tenemos que educarnos. Si queremos ser realmente competitivos, tenemos que estar preparados a lo que ya hoy el mundo tiene y traer esas tecnologías y esas metodologías para ser exitosos. ¿Dónde se puede adquirir tu libro, Toño? Está en todas las librerías y en todas las de e-commerce. E-commerce. Me dices que en e-commerce le ha ido muy bien, ¿verdad? Muy bien. Va a estar muy bien rankeada en las de negocio. Es que creo que la gran fortuna de este libro es que utiliza, Toño, un lenguaje muy fácil, ¿no? Así es. A diferencia de los textos que hablan de cadenas de suministro, son técnicos. En tu caso, tú lo trataste de hacer digerible para todo el público, ¿verdad? Así es. Todos los libros los hacen doctores en universidades y son de 1000 páginas, súper complejos, matemáticos. Nada que ver. Es súper sencillo. El chiste es que aprendas las ideas de qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos años llevas de director de DHL? En Toño? México, 12 años. ¿Y cómo le ha ido a DHL en los últimos tiempos? Uy, nos ha ido increíble. Somos el gran lugar para trabajar por 3 años seguidos. Hemos crecido a dobles dígitos los últimos 10 años. Hemos creado más de 6,000 empleos en estos 10 años. Y más importante, hemos invertido 500 millones de euros en 3 años en México. Confiamos muchísimo en México. Vamos a seguir haciendo inversiones. Vas a empezar a oír este 2023 varias inversiones que ya las estamos poniendo en pie. Y eso habla de la confianza que tenemos por México. Cuando hablamos siempre, tú y yo, acerca de DHL, siempre me sorprendes de cuántas unidades tienes. ¿Cuántas unidades manejan ustedes? 5,500. 5,500, ¿verdad? ¿Y cuántos aviones tienen? En México tenemos, para solamente la operación doméstica, tenemos 12 aviones, pero en el mundo tenemos más de 500 aviones y muchos partnerships o alianzas con compañías aéreas. Estamos acostumbrados a verlos en la calle, estamos acostumbrados a usarlos, pero no sabemos lo que hay de fondo ahí. Y Toño, pues sí sabe, y aquí está este libro. Y gracias, Toño, por darnos la oportunidad de platicar esta noche, ¿eh? Muy buenas noches, muchas gracias. Y muchas felicidades, todo lo mejor. Gracias, Toño. Igualmente. Sí, la verdad es que este año no será sencillo. El propio comercio electrónico, si bien se moverá, lo hará un poco más lento. La inflación seguirá mermando el mercado interno con un poder de compra más limitado y nuestras exportaciones pues van a crecer menos con una economía de Estados Unidos que quizá en recesión. Como quiera, para las compañías de logística hay grandes oportunidades frente al potencial de una economía como la de México. En ese sentido, quizás se avance, aunque menos rápido, pero seguirá la dinámica de crecimiento. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Y otra vez, el mejor de los años.